Todos conocemos a la franquicia de Transformers, sobra decirle en un canal dedicado a esto. En estos 40 años, esta franquicia de juguetes supo sorprendernos de diversas maneras, en series, películas y con cosas raras. Pero, ¿y si te digo que Transformers tiene una historia más extensa en su pasado? No me refiero a Diaclone, todos ya sabemos eso. Hablo del abuelo, el original, el mítico. Por eso el día de hoy vamos a darle una revisada a la extensa historia de Microman, y cómo esta franquicia pasó de cambiar la historia del juguete a quedarse casi en el completo olvido. Nuestra historia comienza en la década de los años 60 y 70, en la Tierra del Sol naciente. Luego de que Japón se fuera recuperando de la Segunda Guerra Mundial, se comenzaron a hacer muy populares los conocidos como mangas, y con ello, nacieron los primeros superhéroes propios del país. Pero a diferencia de otros países, en este lado del continente se hicieron predominantes los héroes robóticos o cibernéticos, como Astro Boy o Tetsujin 28. El por qué lo podemos ver si revisamos nuevamente el contexto cultural. Puesto a que Japón luego de su derrota, se esmeró en volver a su antigua gloria adaptándose a los tiempos modernos. Viendo el avance tecnológico como un sueño a cumplir. Lo cual si vemos lo que han logrado nuestros primos nipones en la actualidad, hace que esta parte que parece irrelevante tenga un trasfondo más profundo. En el otro lado del mundo, Occidente. Hasbro estrenó la que es considerada la primer línea de figuras de acción de la historia, G-Joe. Soldados de gran tamaño y bien articulados que cargaban con sus rifles y granadas, en efecto los antecesores de los Max Steel, si no lo decía no me perdono. Hasbro no tardó mucho en querer comercializar al resto del mundo su ejército. Siendo uno de estos países Japón, por parte de la empresa de juguetes Takara Toys, quienes ya tenían un cierto reconocimiento dentro del target femenino, pero necesitaban algo para el masculino. Cuando les dieron las figuras, Takara vio una cantidad de problemas que sobrepasaba cualquier cosa legal y del buen gusto. Los soldados G-Joe estaban basados en soldados estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial, que ya sabemos que para Japón no terminó bien. Esto dejó a Takara en una reflexión y conclusión, adaptar las figuras de Hasbro al mercado japonés. Es de esta forma que Takara les quitó la ropa militar, les cambió su plástico a uno traslúcido y cromado y sus armas militares por unas futuristas. Y con eso fueron renombrados como Microman. No voy a mentirles, esta primera oleada de Microman es curiosa. Principalmente por el diseño de las figuras. Destacando el plástico translúcido que se usa, que, dejando de lado que al uso con los años se va a quebrar, le da una estética que me recuerda a la moda de Clear Case. Ya saben, esa moda de los comienzos de los 2000 de hacer que cualquier máquina tenga el dichoso material para que sea vea futurista, cosa que encaja a la perfección con la idea Microman. Lo cual junto a la herencia de la articulación de los G-Joe, los convierten en figuras bastante cool. Mentiría si dijera que no me encantaría tener uno de estos. Pero como todo en esta vida, nada puede ser bonito, apenas un año que estos monitos salieron. Una no muy pequeña crisis ocurrió. SEP, petróleo. Dado a que los precios se elevaron bastante durante finales de los 70. Y con ello, todo derivado que provenga del mismo, incluido el plástico que usaba Takara en estas figuras. Esto ocasionó que hacer la primera gama fuera caro. Takara se negó a rendirse, pensando en cómo solucionar un problema como este. Es así, mis amigos, como Microman, realmente se transformó en el microhombre. De esta manera las figuras fueron reducidas de tamaño, lo suficiente como para no significar grandes pérdidas, pero al mismo tiempo haciéndolas más baratas. Sin embargo Takara sabía que eso iba a pasar, con lo cual expandieron mucho más la línea en cuanto a su contenido. Primero añadiendo piezas intercambiables magnéticas a las figuras, haciendo que puedas armar tus propias figuras, cosa que para la época era impresionante. Pero lo que más carreó a la línea fueron los accesorios, sets de juego en donde las figuras pudieran interactuar, y por sobre todo, vehículos. Y acá es el momento en donde tenemos que hablar de los primeros granitos de arena de lo que iba a ser la marca más icónica de Takara. Se hizo mucho énfasis en los vehículos. Las figuras pequeñas se acoplaban a los mismos como una parte más. Pero si algo se comenzó a notar fue la idea de vehículo transformable, la idea de que un vehículo pudiera pasar de un modo a otro. Lo que si lo pensamos bien es el equivalente a tener un puzzle que te otorga dos juguetes en uno.
cosa que en su tiempo era una locura que apenas se estaba comenzando a intentar, y Takara aprovechó el momento para disfrutarlo. Sacando la figura que más representa a la línea, Robotman, porque sí, los japoneses ponen nombres muy literales. Un robot automatizado que podía pasar de un transporte a una gigantesca máquina de destrucción. ¿O de rescate? En este momento me toca hablarles del lore muy pequeño de Microman, porque sí, lo tiene. Aunque Microman no contaba con un anime o caricatura, cosa rara para un producto de esa época, sí contaba con un pequeño trasfondo que le daba contexto a su mundo. Resulta que los Microman eran residentes del planeta Microearth, que al explotar estos terminaron escapando por medio de cápsulas, cayendo todos en la Tierra. Siendo años después despertados por los rayos del sol. Ahora su objetivo era encontrar a los demás de su especie. Mientras a su vez confrontaban a los Microman malvados que se habían quedado en el fondo del océano. Una historia bastante corta y que se extendió más en mangas, pero que tampoco es la gran cosa. Aunque la idea en cierto punto es una mezcla entre cliché pero interesante. ¿Se podría retomar? Como deberíamos ya dar por sentado, Microman fue un exitazo en Japón, convirtiéndose en una figura que no solo generó ventas más grandes de las esperadas, sino que cambió por completo la industria del juguete. Dejando ver que se podían explotar las capacidades de la ingeniería de muchas formas, pero dejando eso de lado, van a preguntarme dónde entra el resto del mundo en todo esto. Es ahora que tengo que hablarles de una empresa llamada Mego. Una juguetera estadounidense que era conocida por sus figuras de superhéroes de Marvel y Star Trek. La empresa adquirió los derechos de Microman para traerlos a Estados Unidos, solo cambiándoles el nombre a Micronauts, uno más asertivo que el original. Desconozco la razón de realizar un trato así, ya que sabemos cómo terminan estas cosas, pero a Mego esta jugada le salió de 10. De esta forma el resto del mundo, incluida Latinoamérica, pudo conocer las famosas figuras japonesas, mencionando anteriormente a Marvel. Una ventaja que logró hacer que Micronauts lograron perdurar hasta nuestros días fueron las páginas de los cómics de Marvel. Hay una anécdota que dice que uno de los escritores de Marvel, Bill Mann, lo vio como su hijo abrió un regalo en el que venían los Micronauts. Quedándose tan fascinado por los diseños y la idea, que termina queriendo trabajar en sus historias. Algo tierno a decir de verdad. La historia de los Micronauts es que provenían del microverso, supongo que una versión anterior del mundo cuanto, y que intentando detener al Barón Kazak terminaron en la Tierra. Aunque posiblemente nadie de acá los conozca, estos personajes tuvieron no solo varios números de cómics, incluso llegaron a participar en historias junto a los Cuatro Fantásticos y los X-Men. Yo no me leí ninguna de estas historias, pero siempre me llama la atención cuando agarran a personajes don nadie y los convierten en personajes memorables, es curioso. Si les interesa saber más de la historia de estos personajes, les dejo en la descripción el video de Strange Brain Parts, de donde saqué los clips. Lo que también hubieron fueron los juguetes Bootleg, que fue muy posiblemente como muchos los conocieron, y es que estas figuras eran recontra fáciles de falsificar. Aunque no encontré tantas fotos, sí hay constancia de que existieron. Mi compa el Empa me contó la anécdota de que su papá llegó a tener una de estas figuras, aunque ni sabe cómo, y poco importa por qué se perdió, una lástima. Aunque tal vez no tan populares como las figuras de Star Wars, la marca pudo mantenerse de forma exitosa, elevando aún más las ventas. Incluso Mego se avivó y sacó sus propias figuras para vender más, los nombrados Aliens. Estos eran Micronauts más monstruosos. Y para ser un producto original no está mal, siempre se valora una buena contribución, pero regresemos a Japón. Papá Takara no se conformaba con tener figuras de acción. Se quedaron con la idea de los vehículos transformables, querían renovarse. Es así que nos vamos con la última parte de la historia. Takara discontinuó Microman en 1984, para rebotear todo y sacar su nueva línea de figuras, Diaclone. Esta nueva línea de juguetes se podría considerar un pseudo reboot de Microman, porque estos aún estaban presentes en forma de figuras del tamaño de la palma de tu mano, permitiendo que puedan introducirse mejor dentro de las ahora enormes máquinas transformables, que eran los verdaderos protagonistas de la línea. La que sí era una línea considerada sucesora de Microman era Microchange, objetos del día a día que se transforman en robots. Yendo desde grabadoras, cassettes, autitos de juguete y una pistola, tremenda casa.
Aunque si me lo pregunta, yo no siento que tenga mucho de las figuras de acción. Lo importante acá es que poco a poco Takara dejó de gustarle la idea de las pequeñas figuras que piloteen los robots, porque suponían un dolor de cabeza a la hora de diseñar los vehículos y robots por la necesidad de cabinas que los alberguen, cosa que consumía muchos recursos, y no ayuda a que Diaclone no estuviera vendiendo bien. Llegan ya al punto de crear una sublínea, Diaclone Car Robots, donde se eliminó a los Microman, y se dejó que los nenes intuyan que hay un piloto dentro de la máquina. A este punto el resto de la historia la deben intuir. Vino Hasbro, le gustaron las figuras de Takara, le compró los derechos y los trajeron a Occidente ahora con el nombre de Transformers. Terminando así este círculo de Ouroboros. Algo curioso de la historia de Microman es que, a diferencia de Diaclone que se mantiene aún activo a pesar de la existencia de Transformers, los pequeños hombres no han recuperado su popularidad de la misma forma. Se han lanzado nuevas líneas de figuras que pasaron desapercibidas, cómics por aparte de otras editoriales, como la propia IDU. Incluso se planeó desde 2017 una serie reboot de la franquicia, de la cual ya se tenían todos los capítulos grabados, pero al final se terminó cancelando, aunque se logró recuperar ambas temporadas y están subidas a YouTube, se los dejo en la descripción por si quieren echar un vistazo. Esto último me da algo de pena, a ver, que reconozco que no hubiera visto la serie, pero se nota que intentaba dentro de todo respetar la idea original de los cómics. Aún y con todo el final amargo, no se puede negar lo importante que fue para la historia de la industria juguetera, no solo porque nos dieran a los Transformers, sino porque sentaron las bases para toda una generación de figuras transformables y de acción. Yo soy el Fantasma Amadeus, no duden en dar like y suscribirse, y nos vemos en otra. Un abrazo.